Pueden ver las Sí, diapositivas, ¿verdad? Sí, sí. correcto. Bueno, en cualquier Una caso... consulta, Ujú. perdón, una consulta. Las diapositivas y la grabación van a estar después aquí. Sí, de hecho, estoy grabando la clase, les voy a pasar la grabación de la clase y también les pasaría las diapositivas. Perfecto, gracias. Gracias. Ok, bueno, vamos a iniciar con los alineamientos, ¿no? Y como ya sabemos, pues los alineamientos, ¿para qué nos sirven, no? O sea, ¿cuál es el hecho de realizar alineamientos en el área in silico, en el área bioinformática, ¿no? Por lo que veo, los dos ya tienen conocimiento del área bioinformática, han trabajado con cuestiones in sílicas, ¿verdad? ¿O es la primera vez que están en ello? No, yo he trabajado ya. Cristian ya me parece. Sí. ¿Y Pedro? Y bueno, un poco, no tengo demasiada experiencia realmente. Ok, bueno. Entonces, alinear, vamos a alinear algo de secuencias que pueden ser proteínas, pueden ser ácidos nucleicos y vamos a comparar, ¿no? Nosotros lo que queremos con los alineamientos es realizar una comparación. ¿Para qué? Para encontrar pues un patrón, para encontrar similitudes, identidades, y los alineamientos son base para modelar proteínas, para encontrar la estructura tridimensional de las proteínas, incluso también de los ácidos nucleicos, y pues eso nos permite poder realizar predicciones de estructuras tridimensionales que no se encuentran cristalizadas, pero necesitamos tener ese modelo tridimensional para otros estudios, ¿no? Como el caso de la proteína Spike con SARS-CoV-2, los primeros estudios pues fueron basados en el cristal de SARS-CoV, ¿no? Y se hicieron dinámicas, docking y otros análisis, incluso reposicionamiento de fármacos con respecto a un estudio tridimensional, ¿no? Una predicción de una estructura tridimensional. Esta predicción de estructura tridimensional se logró pues base a encontrar un buen templete que se logra identificando con un buen alineamiento, ¿no? Entonces, los alineamientos en realidad nos sirven para muchas cosas, ¿no? Nos va a servir para filogenia, taxonomía, estudios de estructurales, encontrar motivos, dominios funcionales. Entonces, todo ello debemos de entender y comprender cómo realizarlos primero correctamente y de ahí, pues, poderlos interpretar, ¿no? Y vamos a tener básicamente los alineamientos los vamos a dividir de dos formas, ¿no? La primera forma de dividirlos es por el tipo de algoritmo que utiliza, ¿sí? Que son alineamientos globales o alineamientos locales. Cada uno de estos va a estar enfocado para un propósito y van a tener sus cualidades. Y los alineamientos por la cantidad de secuencias que se pueden alinear, también vamos a tener esa clasificación. Va a haber alineamientos de 2 secuencias y alineamientos múltiples, ¿no? Cada una de estos tipos de alineamientos pues van a tener sus ventajas y desventajas. Y pues también, dependiendo para qué lo vamos a ocupar, va a ser el uso de estos algoritmos. Como les había mencionado, pues nosotros vamos a comparar, ¿no? Básicamente en los alineamientos pues vamos a tener pues una secuencia primaria, que la secuencia primaria en el caso de los aminoácidos va de la región C-terminal a la región N-terminal y empezamos con la metionina, ¿no? Y después van a ir los siguientes aminoácidos hasta el último aminoácido que exista, ¿no? Y nosotros, de forma simplista, pues vamos a ver una secuencia primaria como si fueran letras, ¿no? Y eso es algo muy importante que cabe de notar, ¿no? Aunque nosotros veamos una representación,
cada aminoácido, cada nucleótido, pues tiene una estructura, tiene un aspecto biológico y valores físico-químicos, propiedades físico-químicas que nos van a ayudar a encontrarle ese aspecto biológico. No nada más vamos a comparar letras, sino propiedades físico-químicas de nuestras secuencias que pueden ser ADN, RNA o proteínas, ¿no? Y bueno, cuando más similares sean estas secuencias, van a tener una función similar, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, pues ya se conocen, ¿no? Las secuencias o los dominios funcionales, los dominios estructurales de, en el caso de las proteínas, pues se van a conservar, esos aminoácidos se van a conservar y por lo tanto, esas regiones son importantes porque se conservan, ¿no? En cambio, cuando hay secuencias que no se conservan a nivel de la estructura primaria, pues van a estar alejadas filogenéticamente, pero también van a estar alejadas en cuestión de la función, ¿no? Entonces nosotros aquí siempre vamos a tener un análisis en un aspecto biológico y también identificando pues cuál es la función o cuáles son las diferentes funciones, dominios o motivos, ¿no? Entonces, un alineamiento pues nos va a servir para encontrar secuencias que son similares, cuantificar su similitud, encontrar pues los dominios funcionales, comparar un gen y su producto, buscar posiciones homólogas en las secuencias, ¿no? ¿Esto para qué nos sirve? Ustedes, aparte de la filogenia, ¿qué han hecho para un alineamiento? Entonces, ¿ustedes cuál ha sido la utilidad de los alineamientos? Encontrar secuencias homólogas, poder hacer un plasteo y encontrar secuencias parecidas, comparar, no sé. También hacer primers, ediciones. Podríamos analizar microarreglos también, ¿no? Ajá. Lo que viene siendo también la huella genómica. Para identificar, o sitios para identificar, ¿no? Con respecto a los microarreglos, se buscan secuencias que son conservadas y que sean específicas para ciertas especies, ¿no? Sobre todo bacterias o de algún componente patógeno para el humano o para algunos animales, ¿no? De importancia del ser humano, ¿no? De utilidad, ¿no? Y ¿por qué utilizar microarreglos para identificar bacterias, parásitos? Porque algunos microorganismos pues tardan en poder crecer, ¿no? O no los puedes tener en el laboratorio o esperar que crezcan, ¿no? Y pues con los microarreglos pues, podemos identificarlos de una forma muy rápida y así darle un tratamiento, ¿no? Como es en el caso, por ejemplo, del PCR, que no son microarreglos, pero en el caso de SARS-CoV-2, pues fue una técnica que se utilizó, obviamente se tuvieron que analizar, pues hacer primers para hacer pues, la técnica de PCR, ¿no? Y así poder identificar pues estos microorganismos, ¿no? Y por lo cual, con respecto a la similitud, hay algo muy importante. En el caso pues, de algunos organismos, pues tienden a conservarse mucho, ¿no? Pero en otros no, como es en el caso de los virus, ¿no?
estos virus, pues, influenza, SARS-CoV, dengue, tienden a mutar, ¿no? Y cambian la secuencia, ¿no? Entonces vamos a tener ahí una gran variabilidad de secuencias de cepas. En este caso de estas especies o virus que tienden a cambiar mucho la secuencia, ¿para qué hacer un alineamiento? ¿Cuál sería la utilidad? Quizás para encontrar las variaciones que se están generando, ¿no? Ajá. Y esas variaciones, ¿qué importancia tendría encontrarlas, no? Quizás pueden variar su comportamiento Ajá. o sus mismos factores de virulencia, ¿no? Tal vez tienen otro comportamiento, bueno, no Claro, sé, tal vez después, ajá. pues, Sí, de hecho, incluso pues la virulencia, la facilidad también de contagio, ¿no? La capacidad de propagación, como sucedió, ¿no? Con el virus SARS-CoV-2 hay un aminoácido que se cambió, ¿no? Y la posición 416 que en el SARS-CoV de 2019 o la cepa de Wuhan, pues no la tenían, ¿no? Entonces inició pues primero como una mutación, pero desplazó todas las variantes que ahorita están en circulación, pues tienen esa mutación. Y esto pues se debe a que pues le proporcionó una alta propagación y una facilidad de contagio que fue una selección del virus, ¿no? Entonces, entender estos mecanismos, ajá, de propagación, de variaciones, de virulencia, nos van a permitir poder encontrar un tratamiento y también entender qué es lo que pasa con este virus o cómo es que infecta. Por ejemplo, también mutaciones con la variante Omicron, lo que causó fue esas mutaciones con Omicron cambiaron la forma de la estructura de la proteína e impedían que se formara un ácido siálico con algunos anticuerpos. ¿Y cuál es el problema que no se forme este ácido siálico con estos anticuerpos? Es que este anticuerpo no se puede unir de una forma estable a la nueva variante y eso causa resistencia. Algunos anticuerpos los utilizaban o los utilizan para tratamiento, ¿no? Lo cual pues son algo caros, pero bueno, existe ese tratamiento basado en anticuerpos monoclonales, ¿no? Entonces, hacer alineamientos puede parecer una tarea muy simple, muy sencilla, sin embargo, tiene una alta utilidad, ¿no? Podemos encontrar muchas formas de darle utilidad a nuestra secuencia, a nuestros alineamientos. Por lo tanto, realizar correctamente los alineamientos y poderlos interpretar es muy importante. Entonces, vamos a tener en sí, creo que Cristian había mencionado, homólogos, ¿no? Nosotros identificamos homólogos, pero ¿qué son homólogos? ¿Qué es una secuencia homóloga? Se le dice a una secuencia, son homólogos a secuencias primarias de proteínas o genes que van a ser muy similares, ¿no? Y por lo tanto, van a tener un ancestro común, van a contener funciones y estructuras similares. Por lo tanto, nosotros siempre, los alineamientos en sí surgieron pues para hacer árboles filogenéticos, para encontrar ese ancestro y para relacionar nuestras secuencias con otras especies, ¿no? Identificar, por ejemplo, antes cómo clasificábamos a los microorganismos, ¿no? Los clasificábamos mediante aspectos fenotípicos, ¿no? Si vamos a hablar de aves, pues la forma del pico, y esta forma del pico pues va a depender de la alimentación que tengan, ¿no? Dependiendo si son más alargados, va a tener ciertas características dependiendo qué es lo que comen estas aves, ¿no?
o el tipo de alas, plumas, tipo de patas. Entonces, nosotros primero en la taxonomía o la forma de clasificar a los animales fue basado en aspectos fenotípicos, pero de ahí nos fuimos a unos aspectos moleculares, ¿no? Y lo identificamos como patrones de secuencias de proteínas, ¿no? Nuestras proteínas, ¿no? ¿Qué tan parecidas va a haber? Ahora, para poder clasificar estos organismos basados en, en algún tipo de proteína, ¿ustedes consideran que es la forma correcta de identificar o de clasificar diferentes tipos de especies, ¿no? De microorganismos, de bacterias basadas en la similitud de las proteínas que tiene? Sí, considero de que sí, dado que si están produciendo las mismas proteínas, se supone que su secuencia génica sea la misma y por lo tanto son homólogos, ¿no? Uh-huh. Pero esto habría que ver cuáles serían las proteínas que se escogen, ¿no? En el caso de los virus, pues bueno, Perdón, ¿qué ibas a decir, Cristian? No, decía, tal vez en algunas, de acuerdo, por ejemplo, en bacterias fijadoras, por ejemplo, los genes NIF, por ejemplo, ¿no? O no, que son Exacto. específicas del grupo, ¿no? Exacto, entonces no cualquier tipo de proteína, ¿no? Las proteínas, por ejemplo, que están en nuestro organismo de forma, por ejemplo, los citocromos, ¿no? Los citocromos siempre están en los organismos porque son muy importantes, ¿no? Entonces, ese tipo de proteínas tal vez no nos sirve para poder clasificar de una forma correcta, ¿no? Sin embargo, proteínas en específico o un grupo de proteínas sí nos pueden ayudar a clasificar, ¿no? Incluso, por ejemplo, si encontramos un microorganismo, no sabemos qué es, qué hace, lo primero que hacemos es identificar el tipo de los genes, ¿no? Comparar qué genes tiene, qué proteínas podrían producirse y con ello irle encontrando una función a este microorganismo. O estamos estudiando un organismo, encontramos secuencias de genes o de proteínas por medio de secuenciación y ¿qué hacemos? Los mandamos a comparar, ¿no? Para identificar qué función podría tener, ¿no? Si es de relevancia, por ejemplo, si es un organismo virulento, ¿qué pasa, no? O esta proteína, ¿para qué nos sirve, no? Bueno, vamos a tener pues los homólogos, ¿no? Y ya sabemos que los homólogos van a ser un grupo de secuencias que van a tener tres cosas en común, ¿no? Van a ser secuencias similares, van a tener un ancestro común y además van a tener una función, una estructura similar, ¿no? Ahora, vamos a poder clasificar a los homólogos en homólogos ortólogos o parálogos. Y esto va a depender de la forma en que se llevaron estos genes o estas proteínas, cómo se originaron, ¿no? Entonces, tenemos que a partir de un gen ancestral, para los homólogos ortólogos, por medio de un proceso de especiación, pues generan dos tipos de genes y vamos a tener genes ortólogos, ¿no? Y van a estar presentes en especies distintas, pero van a tener funciones muy similares, ¿no? Incluso idénticas. Y los homólogos parálogos, pues van a estar en la misma especie. Sin embargo, por duplicación génica, pues van a tener, se generan estos genes parálogos y van a tener funciones muy similares, incluso, por ejemplo, en microorganismos como eucariontes o con diferentes múltiples células, pues pueden estar en diferentes células estos genes y van a tener una función similar, pero específica para determinados diferentes tipos de células, ¿no? Entonces, vamos a tener una clasificación
de secuencias dependiendo del tipo de origen del gen ancestral, qué fue lo que pasó, si fue por una especiación o por una duplicación génica. Ahora, vamos a hablar de algunos términos con respecto a los alineamientos. Primero vamos a hablar sobre la homología. La homología es una inferencia o una conclusión acerca Perdón, de... una pregunta con respecto a lo anterior, ortólogos y parálogos. Yo no puedo saber si un gen es, o sea, el parálogo se dice con respecto a otro gen muy similar dentro de la misma especie, pero no puedo saber si ese parálogo es a su vez ortólogo de otro gen en otra especie. Ah, no, claro, puede ser, o sea, no tiene que ser solo un solo evento, ¿no? O sea, puede darse, por ejemplo, con respecto a los citocromos son hay una gran cantidad de genes de citocromos, ¿no? De proteínas, y vamos a encontrar citocromos que van a ser parálogos, pero también van a ser ortólogos dependiendo de lo que nosotros comparamos. Okay. Pero no es una forma de clasificarlos, al igual, por ejemplo, de los alineamientos globales y locales, es una clasificación, ¿no? Pero nosotros podemos tener un algoritmo que nos va a generar un alineamiento global, con alineamientos múltiples, o alineamientos de 2 secuencias, o un alineamiento con un algoritmo local, pero de 2 secuencias, ¿no? De hecho, ustedes han utilizado este tipo de algoritmo, el que es un alineamiento local comparando 2 secuencias, que es muy común, que es el BLAST, ¿no? La herramienta de BLAST que la utilizamos para poder identificar secuencias, ¿no? Y esa es una herramienta ampliamente utilizada que, bueno, vamos a explicar después para qué sirve y cómo se utiliza, ¿no? Pero sí, o sea, no es uno u otro, o sea, dependiendo de cómo comparamos y todo, con qué comparamos va a ser el tipo de homología, ¿no? Ortólogo, parálogo, también para qué lo queremos utilizar, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos decir, ok, voy a hacer una comparación de secuencias parálogas porque me interesa saber qué diferencias hay en estas secuencias, en estos genes o a estas proteínas que le dan ciertas cualidades a mi célula en específico y a la otra no. O comparar secuencias ortólogas, ¿por qué? Porque quiero identificar qué tanto se parece estos organismos en esta célula. Por ejemplo, una comparación de homólogos ortólogos que puede ser muy importante es cuando nosotros, bueno, no sé, no creo que ustedes se dediquen a eso, pero por ejemplo, una de las herramientas más utilizadas en el área bioinformática, pues es el diseño de fármacos, ¿no? Y en el diseño de fármacos, para tratamiento de múltiples enfermedades, en el caso de microorganismos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que encontrar una proteína blanca. Y esta proteína blanca tiene que tener ciertas cualidades, ¿no? Lo ideal en esta proteína blanco es que esta proteína no se encuentre en el paciente, ¿no? En el que vas a tratar, en el hospedero, ¿no? Solo debería de estar en el organismo el cual yo quiero eliminar o tratar. Sin embargo, a veces no se puede, a veces se encuentra en el mismo, se encuentran algunas proteínas que son importantes para el ciclo del microorganismo, para el ciclo de vida del microorganismo. ¿Y qué pasa? Se parece mucho a una proteína que está
en el hospedero, ¿no? Y pues un buen tratamiento no debería de dañar, ¿no? al huésped, ¿no? Entonces, aquí se hacen alineamientos para poder identificar si realmente se puede utilizar esa proteína. Para blanco, si se utiliza, a qué región no se parece, y estoy buscando variaciones para poder inhibir o activar la proteína dependiendo su caso, ¿no? O evitar que se una a otras proteínas, ¿no? O por ejemplo, también en el caso del cáncer, ¿no? En cáncer, ¿qué pasa con el cáncer? El cáncer, pues vamos a tener diferentes proteínas que pueden tener una condición, una mutación que hace que no funcione o esté de forma activada, de forma constitutiva, ¿no? Y pues no pues va a ocasionar pues todo lo que es la patología del cáncer, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros debemos de identificar pues estas variaciones para ver si podemos utilizar esa proteína como blanco, qué tanto se parece, qué tanto no se parece, para el fin de no encontrar, de que los tratamientos no sean tan invasivos, ¿no? De hecho, eso es uno de los problemas con los tratamientos con cáncer, ¿no? Como son pues nuestras propias células, es muy difícil de que no cause daño a otras células, a las células sanas, ¿no? A las células cancerígenas. Por eso es muy agresivo los tratamientos, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Con respecto a la homología, como les comentaba, pues es una inferencia hacia la relación ancestral, y esto va a ser extraído a partir de la comparación de nuestras secuencias similares, ¿no? Y van a compartir pues un grado de similitud, ¿no? Y la similitud es un resultado directo de la observación de los alineamientos de nuestras secuencias. Ahora, a veces solemos utilizar, es que si son, como son secuencias homólogas, similitud, yo le voy a hablar de la misma forma. No. La palabra homología en sí es, ¿son homólogas o no son homólogas? Es decir, van a compartir una relación ancestral común, ¿sí o no? Y no vamos a decir si son, la homología no se mide en porcentajes, no se cuantifica, es un valor abstracto, sí o no. En cambio, la similitud nosotros es lo que podemos cuantificar. Nosotros podemos decir, hay un 70% de similitud, ¿no? No es correcto decir, hay un 70% de homología. Yo sé que en algunos artículos así está, hay un 80%, comparto un 80% de homología. Hablando estrictamente, no lo es, ¿no? Debería de ser similitud o identidad, que también es algo que vamos a nombrar, ¿no? Nosotros vamos a tener secuencias similares y secuencias idénticas, ¿no? En el caso de los ácidos nucleicos, la similitud y la identidad son sinónimos. En los nucleótidos no podemos hacer la diferencia como en el caso de los aminoácidos. ¿Por qué no podemos hacer la diferencia de similitud e identidad en los ácidos nucleicos? Por una razón. ¿Cuántos aminoácidos tenemos y cuántos nucleótidos tenemos? 4 y 20 respectivamente. 4, Bueno, 5 sería 5 si incluimos al ARN, 5, ¿no? ¿no? Y El ARN 20 4 y 20 aminoácidos aminoácidos, ¿no? naturales. Sí. Entonces, estos podemos decir, bueno, 4, 5, ¿qué es lo que tiene que ver con la cantidad, no? Nosotros, al tener una cantidad pequeña de nucleótidos, no tenemos una forma estadística de poder comparar de una forma de salir de la zona gris. Hay una zona gris a nivel de porcentajes y a nivel de estadístico en algunas técnicas informáticas, de que no se sabe si nuestra secuencia está relacionada biológicamente o no lo está.
Para el caso de los nucleótidos, es por la cantidad de nucleótidos que hay, esa zona gris suele caer mucho. Entonces, la forma de nosotros discernir es que es biológico, se parece por algo biológico o se parece por cuestiones azarosas. ¿Por qué? Porque puede haber secuencias que solamente por cuestiones azarosas se parecen, ¿no? Y nosotros, ¿qué estamos buscando? Nosotros no estamos alineando letras, estamos buscando una relación biológica, una utilidad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar seguros en nuestros algoritmos que lo que hemos encontrado tiene una relación biológica. Entonces, en el caso de nucleótidos, no hay una base estadística fuerte por la cantidad de nucleótidos que hay. Eso no quiere decir que los alineamientos de nucleótidos no funcionen. Tienen ciertas características que se ha modificado los algoritmos para poder tener esa certeza de que lo que nosotros hemos comparado de ácidos nucleicos tienden a tener una relación biológica. En cambio, con las proteínas, pues tenemos 20 aminoácidos, ¿no? Y aquí sí podemos clasificar estos 20 aminoácidos y poder decir, bueno, este aminoácido es similar o no lo es. Bueno, entonces, identidad en aminoácido se refiere a que es el mismo aminoácido que va a estar alineada, ¿no? Va a caer en la misma columna de nuestra secuencia alineada, ¿no? Y la similitud, ok, no es ese mismo aminoácido, no es la alanina, pero ¿qué aminoácido es, no? Y ahora, ¿cómo sabemos qué tan similar es, no? No lo vamos a hacer lo vamos a hacer por estas propiedades fisicoquímicas que tienen, ¿no? Los aminoácidos. Tenemos 20 aminoácidos, pero esos aminoácidos ya los tenemos clasificados, ¿no? Entonces, de acuerdo a estas propiedades fisicoquímicas, pues podemos identificar qué tanto se parece y qué tan similares son, ¿no? Ahora, otra de las cosas que vamos a tener en cuenta es que, ¿qué pasa con las secuencias de DNA? ¿No? Nosotros, como les he venido diciendo, no vamos a comparar letras, vamos a comparar secuencias de aminoácidos, de nucleótidos, que tienen una relación biológica. Y hay que entender cuál es el comportamiento de esas secuencias para poder encontrar el mejor algoritmo que nos represente un buen alineamiento, pero nos dé esa objetividad de tener esas funciones biológicas, que es lo que queremos comparar, ¿no? En el caso del DNA, vamos a tener algo muy particular, ¿no? Que es el código genético, ¿no? El código genético no está dado por un solo nucleótido, sino tenemos 3, ¿no? Es un triplete, ¿no? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Vamos a tener un triplete o 3 nucleótidos siempre, ¿no? Y esos 3 nucleótidos nos va a generar, ¿qué cosa? Pues tenemos el codón, el anticodón, y nos va a generar lo que es la secuencia, pues de los aminoácidos, ¿no? Aminoácidos de inicio, aminoácidos de paro y nuestros aminoácidos. Ahora, biológicamente no vamos a tener la misma distribución, no vamos a tener 5 codones para tal aminoácido y los mismos codones van a ser para tal aminoácido, ¿no? No, vamos a tener una distribución diferente de codones para los diferentes tipos de aminoácidos. Y esto es muy importante porque nos va a dar características de entender la importancia de los aminoácidos y de los nucleótidos. Aquí, ¿qué pasa con estos nucleótidos y de estos aminoácidos? En el código genético,
por ejemplo, vamos a analizar el triptófano. ¿Mm? El triptófano, ¿qué características tiene? Aquí está. El triptófano, ¿qué utilidad tiene? Nosotros cuando analizamos proteínas